tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mesa Central Digital. No tengo retorno, querido equipo. Son las 11:08 y hay una temperatura de 0 grados a esta hora en la región metropolitana. Una mañana muy fría, pero se espera que tengamos una tarde más agradable. 22 grados de máxima acá en la región metropolitana, pero amanecimos con 7 regiones con código azul por las bajas temperaturas. Se emitió una alerta para esta mañana. Se va a mantener incluso en algunos lugares hasta en la jornada del día martes por heladas que podrían llegar hasta los -4 y -2 grados. Así que amanecimos con mucho frío. Esta alerta va desde Valparaíso a la Araucanía y hoy día además volvían a clases los más pequeños. Así que me imagino que volvieron abrigadísimos a su jornada escolar. Vamos a tener harto de qué hablar durante este capítulo. Estuvo Andrea Valladares conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central. Vamos a hablar sobre eso. Tenemos ahí en la pantalla, me imagino, los temas de hoy aquí en Mesa Central Digital. Saludamos al chat también. Bueno, vamos a hablar entonces del oficialismo y los libertarios. ¿Qué pasa con el conflicto que se generó la semana pasada? Ayer Johannes Kaiser dio una entrevista en La Tercera y generó respuesta, y de hecho esa respuesta estuvo en esta entrevista que les decía. Estuvo Andrea Valladares, la presidenta de RN. ¿Apuntan o no a llegar a ser una alianza como tal de gobierno? Y qué rol juegan, por ejemplo, para Chile Vamos, qué rol deberían jugar los libertarios? Vamos a hablar también de la polémica del Mundial. Recordemos que tenemos el bloque mundialero y va a estar Javier Saldúa. Se ha hablado harto durante esta mañana porque los medios internacionales hablan de estas decisiones, lo que ocurrió entre Estados Unidos y Bélgica, y el telefonazo de Donald Trump a la FIFA. Y vamos a hablar también de la mega reforma porque hoy día inicia su trámite en la Comisión de Medio Ambiente. Así que también vamos a estar al pendiente de lo que ocurra con eso. 12:30, si no me equivoco, comienza ese trámite. Iniciemos ahora sí, son las 11:11. Iniciemos el programa. Ya, vamos a partir entonces en materia política con lo que les decía. El oficialismo reacciona al análisis de los libertarios, en particular de Johannes Kaiser, porque la semana pasada se les mencionó harto, ¿no? ¿Qué rol se debería jugar? Y generó harta polémica la acusación en contra del exministro de Hacienda, porque recordemos que compitieron ahí. ¿Por quién daba primero la idea? ¿Quién lanzaba primero esa idea de acusación? Si los libertarios o republicanos, y no salió para nada bien. Fue una acusación que tuvo muy pocos apoyos. En uno de los capítulos tuvo incluso 9 votos a favor y se requerían 26. Eso generó ahí una pugna, o volvió a reabrir una herida que ya habíamos visto antes entre Chile Vamos y los republicanos. El viernes pasado hubo un desayuno, tuvo que intervenir el presidente de la República en este conflicto, decide tomar parte, y hoy día evaluaba eso Andrea Valladares y decía que es necesaria también esa coordinación, aunque también entiende y dice, pues la agenda del presidente no puede estar en cada una de estas instancias, pero al parecer agradecen que acogiera ese llamado y que quisiera ser parte. Él estaba en medio de la gira también cuando se desata este conflicto, cuando se da también la votación en el Senado de la acusación en contra del exministro, pero al parecer hubo hartas advertencias. Manuel José Sandón estaba de hecho en esta gira con el presidente en Paraguay y Uruguay, y también habría sido de los que le advirtió de lo que podía generar este tono y este ambiente que se estaba dando en los partidos que forman parte del oficialismo, las declaraciones. Y bueno, Agustín Romero, que dice que para él sus aliados naturales no era Chile Vamos, sino que eran los libertarios. Ante eso, Johannes Kaiser dice: yo no tengo ni un mea culpa que hacer por la acusación, hicimos lo correcto. Y además dice que José Antonio Kast no puede prescindir, ¿no?, de Chile Vamos para gobernar, pero no deben ser ellos quienes dicten los ritmos a los que debe ir su mandato. Escuchemos lo que decía Andrea Valladares a propósito de esta reunión, de esta intervención también que hace el presidente, y de la necesidad de que haya ahí también un ánimo de coordinar y de tener más instancias para poder conversar.
que esté el gobierno en esa mesa de coordinación es muy importante, porque nuestra vocación hoy día, pues, desde Chile Vamos y particularmente desde Renovación Nacional, es que al gobierno nos vaya bien. Nosotros, cuando fue la segunda vuelta, nosotros inmediatamente fuimos a apoyar al presidente Kast, al candidato en ese minuto, sin pedir nada a cambio, sin ninguna negociación, sin ninguna cosa, porque creíamos legítimamente que ese era el candidato que tenía que ser presidente y no la candidata del Partido Comunista. Era que no les podrían haber dicho en Claro, republicano, pero efectivamente el cómo uno lo hace, la disposición en la que uno lo hace, quiere algo, dice algo. Y luego el presidente nos convocó a ser parte del gobierno. Y en esa convocatoria nosotros decidimos apoyarlo lealmente. Y hoy día, por lo tanto, para mí es muy importante el rol que cumple el gobierno en eso. O sea, cómo nos articulamos. El gobierno no puede sentarlos a la mesa porque los convida y después desentenderse. Tiene que ejercer un rol de coordinación. Claramente tenemos que, y ahí todos tenemos que estar a disposición. ¿Y eso ha estado ausente hasta ahora? No, lo que pasa es que creo que tiene que acentuarse. Tiene que ser mucho más, porque, de nuevo, como no nos había tocado trabajar juntos en la semana, en el día a día, pasan muchísimas cosas. No solo está la agenda legislativa, sino que también está la instalación del gobierno. Bueno, ¿cuáles son los puntos en común? Esa es una pregunta que hay que responder. Bueno, de hecho, Johannes Kaiser en esta entrevista que da La Tercera también habla de para tener una coalición como tal, era importante pasar de la conversación e ir a los mínimos comunes, hablar también de los valores que algunos pretenden también sacar adelante, ver si efectivamente se parecen. Durante el fin de semana también habían columnas de opinión abordando esto y este escenario. ¿Y qué pasa también cuando, lo mencionaba Andrea Valladares, ¿no? Acá el objetivo era que no ganara la candidata del Partido Comunista, pero cuando se saca la candidata de la ecuación y ahora son gobierno, ¿qué los une? Además de que no ganara esa candidata. Entonces ahí está la conversación que se debe llevar y que debe ser continua. Eso sí, en eso están todos de acuerdo. Mencionaba también, o reaccionaba a la entrevista de Johannes Kaiser, el senador Luciano Cruzcoque, que también invitaba a tomar una definición. De hecho, vamos a revisar lo que decía el senador presidente también de Evópoli. Eso requiere de un pacto de colaboración amplio y ahí yo creo que tienen que estar todos los que no quieren que Chile sea socialista o que Chile sea un país de izquierda. Con estas mejorías, la mayor coordinación, ¿usted ve a futuro una posibilidad de que se arme una coalición y en caso de que sí, cómo podría darse? Mire, eso hay que verlo. Las coaliciones se construyen también sobre la base de ciertas luchas comunes, de cierto tiempo, de cierta historia. Con Chile Vamos han sido 16 años de historia, 2 gobiernos del presidente Piñera. Con el presidente Kast y con Republicano estamos partiendo, pero esperamos que esto tenga frutos adelante y que efectivamente este pueda ser el primero de varios gobiernos de un mundo de ideas del mismo signo. Bueno, hoy día también lo abordaban las columnistas. Hoy día estaba María José Naudón y estaba también Carolina Toá. Y me pareció también escuchar a María José mencionar que se podía hablar de un gobierno exitoso, sí, de aquí a cuando exista la próxima elección presidencial, el traspaso se haga a un gobierno de derecha, no uno de izquierda, y continuar con ese ir y venir que venimos viendo durante los últimos años. Así que es una tarea no menor, pero al parecer hay ánimos de seguir dialogando y conversando, aunque claro, los libertarios están en una posición muy favorable, no teniendo que tomar parte, ¿no?, del gobierno, pero además sí siendo ingerente a veces o teniendo ahí como aliados a los republicanos. Y por eso también desde sus filas decían no tenemos por qué elegir, porque acá los instaban también a elegir de dónde querían estar, en qué vereda estar, y es algo también que menciona Andrea Valladares esta mañana en la entrevista. Ella dice, bueno, si uno quiere opinar, tiene que hacerse parte de la discusión, un poco también quizás abriendo la puerta a los libertarios. Revisemos lo que decía Andrea Valladares. Yo creo que ellos han fijado su posición estando fuera del gobierno, pero a mí me gusta ser parte de la institucionalidad de las cosas. Yo cuando quiero que algo resulte y funcione, me hago parte de eso. Se compromete, digamos. Claramente, uno tiene que estar
involucrado en las decisiones, tiene que estar involucrado en la confección de las cosas y eso implica hacerse parte. Kaiser dice ayer en una entrevista de Eugenia Fernández en La Tercera que hay diagnósticos incompatibles con Chile Vamos y que el gobierno, evidentemente él entiende que el gobierno necesita a Chile Vamos, pero que no puede ser que Chile Vamos ande marcando el tono. Hay dos cosas. Primero, el que uno tenga diferencias en ciertas miradas o en los diagnósticos, creo que nunca puede ser un impedimento para sentarse a conversar y generar mayoría. Y respecto del gobierno, yo creo que no, lo que uno busca es cooperar para que le vaya bien, es ponerse de acuerdo, es generar esos espacios de construir la mayoría que un gobierno necesita, sobre todo un gobierno que no tiene mayorías claras en el Congreso. Y yo creo que nuestra vocación desde Renovación Nacional es esa. Bueno, la vocación y el rol que también asuma cada partido, eso es importante, ver la identidad que tiene cada uno en momentos en que hay que reorganizarse. Algo que también conversaba con unos personeros de la izquierda, porque claro, el foco está en la derecha, en el oficialismo y estas definiciones y quiénes son, cuáles son los puntos también de convergencia, pero también hay un desafío que tiene la izquierda y que hemos visto con poco protagonismo, en donde también tienen que definir sus liderazgos. Hay una elección próxima también en el Frente Amplio, pero ¿qué pasa también con el socialismo democrático? ¿Cuál es el rol y cómo también se reorganizan? Me decían algunos personeros que están efectivamente en eso, que es un proceso de reordenar y que no es fácil en un escenario como el que tiene el país, un escenario político, pero también un escenario a nivel mundial. Así que hay tarea para todos quienes componen nuestra política a nivel nacional. ¿Qué más? Tenemos también, bueno, les hablaba de la discusión que tenían esta mañana, o de la conversación. A veces a la gente no le gusta la palabra discusión. Esta mañana nuestras columnistas eran María José Naudón y también la exministra Carolina Toá, y abordaron también la legitimidad de la Cámara, hablando del rol también de los políticos. Hablaban de lo que tuvimos la semana pasada en torno también a la exministra Steiner y este fallo que da la Contraloría, que dice que la ministra excede sus facultades. Un poco sobre eso hablaba Carolina Toá, pero también de ese rol fiscalizador y cuál es también el lugar en donde se posiciona la Cámara, lo que pasa también con las acusaciones y esos debates que son constantes y cuál debería entonces sí ser la preocupación de los diputados de la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a revisar parte de ese debate. Pero aquí hay otro damnificado del cual no se ha hablado prácticamente nada, que es la Cámara de Diputados y su reputación. Esta acusación, con las votaciones tan radicalmente distintas que tuvo en ambas cámaras, es una nueva oportunidad en que se confirma esta tendencia que ha tenido la Cámara de Diputados a prender con agua a estas alturas, a transformar en escándalo cualquier cosa que merece un segundo análisis, y a no lograr, ponderar los antecedentes de las cosas y plegarse de manera muy partisana, a las posturas, con muy poca reflexión. Creo que es muy complicado a la larga para la institución de la Cámara de Diputados este papel en que se ha ido instalando, pero también es complicado porque la Cámara tiene un rol muy importante que cumplir en la fiscalización. Y la fiscalización, cuando se hace bien hecha, puede ser un aporte muy importante, muy necesario en democracia, porque hay cosas que no se pueden resolver por los tribunales ni la Contraloría. Hay cosas que requieren otro tipo de análisis, pero para eso hay que devolverse, a la misión de la fiscalización. Y un ejemplo muy claro, que yo creo que está todavía en desarrollo, es cómo la Cámara de Diputados se metió en el asunto de la remoción de la subdirectora de la PDI, de la directora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, y del comportamiento de la ministra Steiner con todo este tema de pedir los antecedentes de una investigación que ella había llevado previamente como fiscal, porque ahí se logró un pronunciamiento de la Contraloría que creo es bastante insuficiente todavía. O sea, lo que hay que aclarar aquí es por qué se hizo todo esto y para qué. La degradación de la Cámara de Diputados es un problema institucional, o sea, es un problema grande. Es un problema porque en un sistema como el nuestro, un Estado de Derecho como el nuestro, cada institución tiene su rol y el funcionamiento adecuado del sistema supone que cada una de las partes cumple el rol. Si una no la cumple, obviamente el sistema
funciona mal en términos generales. Imposible no acordarse la discusión del primer proceso constituyente, ¿verdad? Donde la aspiración era acabar con el Senado y dejar, ¿no es cierto?, este sistema unicameral, que no solamente en Chile hubiera sido un desastre, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto, digamos, en distintas otras partes. Respecto a la Contraloría, porque la Contraloría no solamente ha estado aquí por este asunto, digamos, sino que también ha estado por un tema de nuevos traspasos de fundaciones, digamos, que eventualmente están en entredicho. Yo creo que aquí hay un problema con la Contraloría, porque... Por eso no fue la Contraloría, es un informe de auditoría del gobierno. ¿Te refieres al informe de la semana pasada? La semana pasada, claro. Es un informe del Ejecutivo. Pero hay toda una discusión que está poniendo a la Contraloría de alguna manera como el César romano, ¿no es cierto?, sí, que levanta el dedo, bajo el dedo. Yo creo que ahí Esto viene hace años, pero hay un problema, porque por supuesto que es muy estupendo, digamos, que la Contralora en este momento cumpla su función, sea exigente, pero cuidado, digamos, con transformar en tótem, digamos, a personas, sobre todo a personas, porque eso también puede enrarecer muchas veces el análisis. Recuerda que eres humano, como le decían a los generales romanos. Es que yo creo que de verdad es un problema. O sea, las instituciones, no las personas, son las que tienen que tener roles y las que tienen que cumplir, ¿no es cierto?, como estábamos hablando respecto también de la Cámara de Diputados. Pero ahí está el debate entonces. Las instituciones deben funcionar, decían nuestras columnistas, y vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a noticias internacionales cuando son las 11:25. Vamos a hablar de Venezuela, porque lamentablemente sigue creciendo la cifra de fallecidos. Lo ven ahí en el generador de caracteres, 3.342 personas murieron por el doble terremoto. Esa es la cifra actualizada. Se habla de más de 16.000 personas heridas y siendo también víctimas de este terremoto, pero también se ha abierto harto la discusión durante este fin de semana sobre las responsabilidades. Acá no solo se habla de la fuerza de la naturaleza, sino también de la poca capacidad que tenían las edificaciones para resistir. Habían incluso imágenes y proyecciones de la NASA para abordar la cantidad de edificios que cayeron en este doble terremoto. Y aunque, claro, hablamos de 7,2 y un 7,5, son sin duda devastadores. Pero también se mencionaba el material no correspondiente con que se edificaron barrios completos. Se mencionaba también al régimen chavista, que en algún momento aceleró la construcción y que había poca transparencia en ese momento. Estamos hablando de hartos años atrás, por lo menos una década atrás, en donde se hablaba y un poco el discurso político era que se podía construir sin necesidad de estos grandes valores, un poco como renegando del negocio inmobiliario. Pero claro, se aceleró, se entregaron viviendas muy rápido, pero no hubo transparencia y estaba esa sospecha de que quizás no se había construido con los estándares necesarios. Y lo vemos ahí en las imágenes. El resultado es completamente devastador. Medios internacionales recogen también la construcción ahora de una gran zanja para poder dejar los restos de las personas fallecidas, por la cantidad de fallecidos que hay. Decía, son más de 3.000. De hecho, por ya este lunes por la mañana se iba a sepultar a personas en esta zanja y se esperan, dicen, este lugar podría albergar cerca de 2.000 o 3.000 ataúdes. Ha sido muy importante también la labor y el despliegue que han tenido los equipos a nivel internacional, y ahí vemos también a nuestros usuarios del equipo especializado de los bomberos que regresaron también a nuestro país, y en un ratito más van a tener una ceremonia. El presidente de la República, José Antonio Kast, va a estar en una actividad al mediodía junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Van a reconocer a los rescatistas del grupo USAR de los bomberos. Se ha hablado mucho también de este rescate que, dicen el rescate con sello chileno, este hombre que sobrevivió a los escombros en Venezuela, en Nant Hill. Hay una mujer también protagonista de este rescate que lo guió con su voz durante todas las horas que lo trataron de sacar. Y este rescate ha sido reportado a nivel internacional, y por eso es también importante el homenaje que se hace hoy. Son hartos también los equipos que se retiraron
de Venezuela, y por eso también es importante seguir pendiente de lo que ocurre, porque se sigue necesitando mucha labor. Ahora hay equipos que retornan, hay otros que quizás comienzan también, países que van a seguir enviando ayuda humanitaria, porque sin duda es muy, muy necesaria. Hay imágenes de edificios en donde las personas, sin poder hacer mucho más porque no disponen de la maquinaria, escriben los nombres de las víctimas, de las personas que ahí residían en las paredes, para más adelante poder recuperar los cuerpos. Entonces la situación es dramática y por eso hay que estar al pendiente también, entonces, de Venezuela. 3.342 personas fallecidas, lamentablemente, y un número que va a seguir subiendo durante los próximos días. Son las 11:29. Vamos a ir a una pausa. Antes saludamos a nuestros auspiciadores. En el mundo inmobiliario, elegir bien hace la diferencia. Por eso en IRC innovamos para crear mejores espacios. Respaldamos cada proyecto con experiencia y construimos relaciones basadas en la confianza. IRC, innovación, respaldo y confianza. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos con mucho más. Tenemos el bloque mundialero, tenemos el bloque digital con Dani Jansson y vamos a hablar de todo lo que ocurre el fin de semana, pero también lo que ya está ocurriendo durante este día lunes, el regreso de las vacaciones de invierno también de los más pequeños. Ya volvemos. Volvemos a Mesa Central Digital y vamos a seguir hablando de noticias internacionales. Son las 11:32. Saludamos también a quienes nos ven, de las regiones. En este día lunes. Hoy me salté el pronóstico de las regiones. Lo vamos a dar, porque las regiones son importantes. Arica va a tener una máxima de 20 grados. Iquique también, pero están con nubosidad. Hay nubosidad presente en varios puntos del país. Nosotros también vamos a tener un poquito de nubosidad este día lunes. Valparaíso tiene máximas de 19 pronosticadas. Miren, ahí están nuestras cámaras aprovechando. Tenemos Providencia ahí. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? ¿Es Viña del Mar o no? Y tenemos también, la vista desde el Costanera, otro sector también de la comuna de Providencia, desde donde hacemos este programa. Chillán tiene máximas de 10 grados este día lunes, 9 apenas en Puerto Montt, y también con harta nubosidad, incluso lluvia y viento por la noche. Y más al extremo en Punta Arenas van a tener máximas de 7 grados, también con lluvia, precipitaciones durante
esta jornada. Así que atentos estamos a ese código azul y también a las inclemencias. El código azul, voy a recordar el número porque es importante que lo sepamos todos. 800-104-777, opción 0. 800-104-777. Ustedes pueden llamar si viene una persona en situación de calle que pueda necesitar abrigo, comida caliente, y también lo pueden hacer a través del sitio web. Si ustedes ponen en su buscador código azul, porque es largo el nombre, porque dice Ministerio de Desarrollo Social.gov, etc. Pero si ponen en su buscador código azul, los va a llevar de inmediato al sitio, y el sitio permite que ustedes se identifiquen y puedan incluso georreferenciar. Si no tienen muy clara la calle, puedan poner ahí en el mapa dónde está esta persona que requiere ahí de ayuda y asistencia, para que puedan llegar las brigadas a ayudar. La ministra decía que hay 87 albergues disponibles y hay 50 rutas de emergencia activas. Están trabajando y están respondiendo también a ese teléfono. De hecho, ayer, durante la jornada del domingo, llegaron casi 100 alertas ciudadanas, o sea, personas que efectivamente llamaron a este teléfono para dar cuenta de que había una persona que necesitaba ayuda, y esto puede hacer una gran diferencia. Con las mínimas que tuvimos esta mañana, las personas lamentablemente se duermen en la calle y fallecen por el frío. Entonces es importante recordar esto y que ustedes también lo sepan. Un número útil que todos deberíamos saber durante el invierno. Ya, ahora sí, retomemos. Vamos a noticias internacionales y vamos a hablar de lo que está ocurriendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Hubo un nuevo ataque previo también a la cumbre de la OTAN, y ha ido subiendo lamentablemente las cifras también de fallecidos en este ataque. Se hablaba inicialmente de 14 personas, entiendo que ya van 20 el número de víctimas fatales que reportan también desde las distintas autoridades, y lo que dicen también desde Ucrania. Por lo menos 56 personas resultaron heridas con un ataque que involucró drones y misiles balísticos. 68 misiles y 351 drones utilizó Rusia para este ataque, que además se prolonga por horas. Y desde Ucrania calificaron este ataque como un ataque terrorista por la cantidad también de población civil que fue expuesta y por los lugares que fueron objeto de este ataque. La semana pasada ocurrió otro ataque también de estas mismas características, donde también se afecta lugares con población civil, y la semana pasada también muchas personas durmieron en esta suerte de búnkeres que tiene la ciudad que tienen en Ucrania. Pero lo comentábamos esta mañana con Iván, como se prolongan por horas este tipo de ataques, deja víctimas fatales, por supuesto, deja heridos, se genera también conmoción y los estragos que vemos ahí en las imágenes, pero también genera daños emocionales muy importantes en una población. Estar horas recibiendo y escuchando estos estruendos en búnkers o tratando de protegerse, sin duda que es también muy, muy devastador. Y vamos a ver qué ocurre también con esta cumbre de la OTAN, en donde se espera que Donald Trump se reúna con Volodymyr Zelensky. Entiendo también que conversó el domingo Donald Trump también, con lo que reportan los medios internacionales, con el presidente ruso, Vladimir Putin. Habló casi 1 hora y media con él para intervenir en este conflicto. Recordemos que había dicho Donald Trump que en 24 horas iba a terminar con la guerra cuando asumiera el mandato, y ya lleva más de 500 días como presidente de los Estados Unidos, y eso no ha ocurrido aún. Otros también interpretan como un desafío, ¿no?, de Rusia a la OTAN, este ataque previo también a esta cumbre. Así que vamos a ver qué ocurre durante esa jornada, pero esos son los resultados, y quienes resultan siempre más afectados, la gente común y corriente que vemos ahí en las imágenes. Volvemos a las noticias de nuestro país y vamos a hablar de la mega reforma, porque como les decía, 12:30 va a comenzar a discutirse a nivel de comisiones. Se va a ver ahí en particular, y parte en la Comisión de Medio Ambiente. De hecho, el presidente hoy día por la tarde, a eso de las 4 de la tarde, tiene una reunión con la ministra Toledo, la ministra de Medio Ambiente, probablemente también para abordar este trámite. Hace unos días atrás se hablaba también de que se le había pedido a ella tener cierta injerencia y conversar también, dialogar en el Congreso, porque para algunas figuras
que podían sumar votos, ¿no?, a esta mega reforma. Recordemos que el oficialismo, el gobierno ha dicho, tenemos los votos necesarios, pero queremos apuntar a tener una mayoría más amplia. Y esas figuras que quizás podían estar abriendo la puerta a negociar, decían que el tema de medioambiental, el tema también de la permisología, el tema también, que toda esa relación que hay, era interesante de ver. Entonces, ahí entra el rol también de la ministra de Medio Ambiente. Y la mega reforma también ha sido mencionada entre ellos el ministro de Hacienda, por ejemplo, como algo también que vendría a revertir la difícil situación económica en la que está el país. Recordemos que la semana pasada tuvimos las cifras de desempleo, llegó al 9,4%, y tuvimos también un IMASEC de mayo que reportó una caída de 0,9%. Con esas dos cifras, muchos decían, estamos mirando acá una recesión técnica. Los expertos, algunos economistas. El ministro dio una entrevista en Pulso este domingo y él dijo, yo no veo esa recesión, y adelantó, dijo que estuvo mirando el IVA y que en junio él ve un punto de inflexión, como que de ahí la cosa debería empezar a mejorar. Que eso es lo que se avecina. Dijo, de hecho, les tengo una buena noticia. Así enmarcó esta declaración, y la reacción que ha habido durante la mañana, las últimas horas, a esta entrevista, y reacción de expertos y también, por supuesto, desde el punto de vista parlamentario. Lo que dicen los expertos es que es posible que se avecine un mejor escenario, que el segundo semestre tenga una mejor cara, ¿no?, que estos 5 meses de cifras al rojo, y que también el 2027 sea un año mucho mejor. En ese sentido, dicen, es efectivo, está bien lo que dice el ministro, pero hay una discusión respecto a si podría ser junio ese mes donde cambie la cosa, o podría ser julio o incluso agosto. Ahí está también el debate, pero el ministro insiste en que la mega reforma también podría tener un punto muy positivo para esta situación. Vamos a ver cómo avanza el diálogo, ¿no?, a nivel del Senado, y cómo están esas posturas. Hay quienes también insisten y apuestan porque la mega reforma podría venir a ayudar la situación económica. Sabemos que desde la oposición no creen lo mismo. Escuchemos lo que decían desde la UDI y lo que decían también desde el Frente Amplio en torno a la mega reforma. No vamos a renunciar al derecho de todos los chilenos de avanzar sobre la base de una situación económica empeorada de emergencia, aprobando, aunque sea por un solo voto, la mega reforma. Sin embargo, tenemos expectativas que el socialismo democrático entienda que la situación que vive está por sobre las cuestiones ideológicas. Si el Partido Comunista y el Frente Amplio tomó una decisión, será la ciudadanía los que evidentemente los van a castigar, porque confunden cuestiones ideológicas con necesidad que el país requiere. Vamos a proponer una serie de medidas para mejorar el proyecto en coordinación con la oposición, pero lo más importante, dada la actitud que ha tenido el gobierno, es que ellos estén abiertos a escuchar, a que no solamente quieran ganar este proyecto con un voto, sino que sean capaces de incorporar visiones que ha propuesto el Consejo Fiscal Autónomo, la sociedad civil, economistas y también una serie de actores como los alcaldes que hoy día no han sido escuchados por parte del gobierno y que requiere un cambio de actitud. ¿Qué le parece en particular esta actitud del Ejecutivo de querer hacer modificaciones a los diferentes bordes, pero no al corazón del proyecto? Solo reafirma la posición extremista que ha tenido este gobierno, en que si bien llegaron al gobierno prometiendo seguridad y mejora en los empleos, lo cierto es que lo único que han tenido un proyecto claro y sin ningún tipo de titubeo y con planes absolutamente fehacientes en el caso de reducir los impuestos a los que más tienen en nuestro país. Ya, ahí estaba entonces el debate en torno a la mega reforma, y hasta aquí conmigo Javier Saldúa, porque se viene el bloque mundialero. Cambiamos completamente de tema de mega reforma, Javier, al mundial, y yo adelantaba que íbamos a conversar de esta polémica con la que amanecimos, porque el artículo de ayer, lo que salía en el centro del Times cuando uno abría el sitio, era Donald Trump y la FIFA, y este telefonazo que parece que preocupa
en la semana habíamos estado hablando sobre cómo la política impacta en estos grandes eventos internacionales y bueno, que ya ha sido llamado como el Balagan Gate, ya es un ejemplo clarísimo de esto. Primero el personaje. Se trata de Folarin Balogun, el delantero estrella de Estados Unidos y que juega en el AS Mónaco de Francia y que de hecho hace 3 días cumplió 25 años. Así que está celebrando joven. Su cumpleaños. Fue figura de Estados Unidos y en el partido frente a Bosnia y Herzegovina había hecho un gol al minuto 45 y a los 64 iba a venir el momento de la polémica porque cometió un foul en el que pisa el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic en una jugada que luego fue revisada por el VAR, donde el árbitro Rafael Klaus decide aplicar la tarjeta roja directa. Y eso fue lo que inició toda esta polémica, ya que este domingo supimos que la Comisión Disciplinaria de la FIFA revierte esta decisión y permite que esté presente en el partido de hoy día de octavos de final frente a Bélgica. Claro, que juegue hoy día. Hay foto también de la falta y claro, muchos dicen, oye, pero esto pudo ser mucho peor, porque el pisotón lo da, la otra persona se ve como que va a caer con el pie un poco doblado, o sea, pudo ser bien mala la lesión que pudo generar. O sea, ahí también muchos decían, oye, pero es evidente que es roja. Y la defensa que hacían desde un inicio, desde ahí el equipo de los Estados Unidos, es que nunca hubo una mala intención. Eso era lo que dijo Pochettino, de hecho, el entrenador. Claro, jamás hay mala intención. Después del partido, claro, pero a simple vista parecía una infracción y bastante fuerte. Pero resulta que supimos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría llamado a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, para revertir esta decisión, lo que finalmente confirmó hoy día en una rueda de prensa, ya que a su juicio no era un foul. De hecho, después de la decisión de la FIFA, publicó en su cuenta de Truth Social, gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia. Claro, ahí era la comunicación del presidente, pero no dijo jamás, yo llamé, entendiendo que esto se podía generar. Pero el reporte que tenía el Times, y era la exclusiva que ellos tenían, hasta unas horas atrás, pudimos conversar y por lo menos 4 personas que escucharon y que saben y pueden confirmar la llamada. O sea, que existió. Lo que ahí cambia el escenario. Fue confirmado por el mismo Donald Trump, que dice que no le parecía falta y que además era muy sospechoso el pasado que tenía el árbitro Rafael Klaus, que es el juez en cuestión. Y también se sumó otro antecedente, ya que hoy día se emitió una declaración por parte de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la famosa UEFA, donde califican la decisión como inaudita, incomprensible e injustificable y remarcan que a veces las reglas del fútbol están abiertas a interpretación, pero que en este caso claramente no. Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en riesgo y la credibilidad de una competición se ve socavada. Esas palabras utilizaron. Claro, porque genera ha generado la polémica, yo creo que más grande en lo que va ahora del Mundial. Está al centro de todo esto la FIFA y su presidente, que es Gianni Infantino, porque además muchos hacen la conexión con que él siempre ha tratado un poco de agradarle a Donald Trump. En el momento en que Donald Trump pierde el Nobel de la Paz, va Gianni Infantino y le da una medalla como de consuelo. Entonces empiezan a recordar toda esta historia como de buscar esa cercanía. Y está también la reacción de Bélgica, que el director técnico, si no me equivoco, dijo, no sabía que el 5 de julio era el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Entendiendo que fue el fin de semana, estuvieron de aniversario, cumplieron 250 años, pero es el 4 de julio. Y también se ha mencionado harto nuestro Mundial, el 62. Porque desde ahí que no había un precedente igual. Es que, claro, un dato que comentaba Iván Valenzuela hoy día en Mesa Central en la mañana y que también recoge la BBC, por ejemplo, es que en la historia de los mundiales se han mostrado 189 tarjetas rojas y solo uno pudo jugar al partido siguiente, que fue en el Mundial de Chile de 1962 y se trató del brasileño Garrincha, que fue expulsado contra Chile en las semifinales, pero pudo jugar la final contra Checoslovaquia. Pero también hubo un llamado de alguien del gobierno que dijo, oye, pero ¿cómo no va a jugar? Y efectivamente lo dejaron jugar y es algo que entonces se repite ahora no sé cuántos años después, muchos años después. En ese minuto no había suspensión automática. Ahora, claro, una tarjeta roja ya se sabe que es por lo menos un partido fuera de las canchas. Claro. Así que vamos a ver qué ocurre. La cosa es que hoy, a pesar de la polémica, puede jugar.
Sí, por el momento está autorizado. De hecho, la Real Federación Belga de Fútbol también emitió un comunicado en el que dicen que, para que quede claro, hasta el momento no han recibido una decisión o explicación por parte de la FIFA sobre el asunto y que no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el partido de hoy día. Ahí está, el protagonista de la polémica. Yo diría que es más Donald Trump el protagonista de la polémica, Sí. pero bueno, es en torno a la discusión. tarjeta del jugador Balagan, claro. De Balagan. O, ¿cómo le decían en más español? Balogun. Balogun. Bueno, como quieran decirlo, pero ahí está. Lo ven en pantalla. ¿Qué más tenemos hoy día? Porque hay hartos enfrentamientos relevantes hoy. Se va achicando el cuadro ya de los posibles ganadores. Claro, ya pasamos la mitad de los octavos de final y hoy día tenemos un partido muy interesante a las 3 de la tarde en Dallas entre Portugal y España, que va a ser el primer enfrentamiento de Cristiano Ronaldo contra Lamine Yamal en una Copa del Mundo. Y aquí hay un dato bien interesante. No sé si sabías que cuando Cristiano Ronaldo debutó en un mundial, en 2006, todavía no nacía Lamine Yamal. Que eso te iba a decir, tiene como la mitad de la edad, ¿o no? Yamal. 18 años, son 22 de diferencia. O sea, Cristiano podría ser fácilmente el papá de... Tal cual, sí. Y sin necesidad de ser un padre adolescente. Le preguntaron, además, antes del partido, allá mismo en la concentración en Dallas, y habló sobre Lamine Yamal. Cristiano dijo, es un jugador con mucho futuro, es un jugador con proyección, lo está haciendo bien y tendrá un futuro brillante. Pero para mí siempre veo a España como un bloque. Todos son muy buenos, juegan muy bien y mañana va a ser muy duro. Mañana, refiriéndose al partido de hoy. Dijo que no había visto todos los partidos de España en la Copa del Mundo, pero sí unos minutos en el empate 0-0 con Cabo Verde, y que va a ser un encuentro que se va a decidir por detalles y que el favorito, a su juicio, es España. Bueno, sí. En ese encuentro, pero vamos a ver si sorprende o no. Igual jugaron bien el partido anterior, ¿o no? El cuadro de Portugal. Como que se estuvieron reapuntando, porque partieron mal, una pero... mejor cara al final, claro, contra Croacia. Ese partido polémico que, recordemos, se decidió al final con un gol anulado a Croacia, que fue un tema que comentamos en Mesa Central Digital. Y aparte, Cristiano también le dio un consejo a Lamine. Dijo, cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir una carrera larga. Si tú haces caso a la crítica, estás perdido. Hay críticas constructivas y críticas para intentar matarte. Yo entiendo, pero en su caso tiene que acostumbrarse si quiere tener una carrera larga. Bueno, eso es cierto. Ha tenido una preparación, yo creo que mental importante Cristiano Ronaldo, y también una física que es bien impresionante. Que esté jugando a ese nivel a los 42, 40 años. 41. 41 es harto el esfuerzo. O sea, él de verdad se ha dedicado a construir el imperio que tiene también. Claro, para y eso poder es lo que... retirarse. Podría retirarse mañana sin problema. Claro, y eso es lo que tenemos hoy día. Además, a las 20 horas es el partido en Seattle entre Estados Unidos y Bélgica, que no habíamos dicho el horario, pero también hay acción de lo que pasó ayer en esta Copa del Mundo, donde, por ejemplo, tuvimos a Erling Haaland como el héroe del partido entre Noruega y Brasil, que se jugó en el estadio de la final en Nueva York, Nueva Jersey, que estuvo marcado por un doblete de Haaland y un penal al final de Neymar, pero también hubo acción antes, ya que a los 2 minutos iba a venir un gol anulado a Noruega. A los 14 minutos, Orjan Nyland, el arquero de Noruega, le ataja un penal a Bruno Guimaraes, que fue otro de los momentos que marcaron este encuentro y que fue generado tras una falta sobre Mateus Cunha. Eso sí, este partido, como decíamos, la figura fue Haaland, que lideró la celebración con el masivo remo vikingo que siempre vemos, ya tan característico de Noruega. Muchas fotos con IA convirtiendo a Haaland en vikingo, en personaje de Game of Thrones. O sea, ya están todos enamorados de Haaland. Y veía también el llanto de Neymar. Ayer mostraban en la televisión, al final, que llamó la atención de varios periodistas, a un hincha brasileño que tenía la mitad de la camiseta con Noruega y la otra mitad con Brasil. Y estaba caracterizado de vikingo. No. Y decía que estaba feliz y enojado con el partido. Así de amor genera Haaland. Mira, le ha ido excelente. Ha sido sin duda un ganador de este mundial. Pero sí, pena también por Brasil y por México. Fue una derrota bien continental la que vimos ayer.
Tal cual. Para cerrar lo de Brasil, sí hay que decir que con los goles de Haaland se puso muy interesante la competencia por la bota de oro, el goleador, ya que ahora son Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi quienes lideran el listado de goleadores con 7 cada uno, y Harry Kane viene detrás con 6, que vamos a hablar de él en unos minutos más. Y bueno, Neymar anunció su retiro de la selección brasileña a los 34 años. Dijo, lo intenté, ahora se acabó, empecé aquí y terminé aquí. Pucha, Neymar. Ahí está la imagen, claramente afectado. No, estaba afectadísimo, lloró mucho. En la cancha se notaba, y bueno, la tristeza también de la hinchada brasileña, que estaba con esperanza de llegar mucho más lejos. Dicen que, bueno, que es la peor crisis que ha tenido la selección. O sea, son muchos años ya sin poder llegar a convertirse en campeones del mundo. El entrenador, Carlo Ancelotti, había sido muy cuestionado también y dijo que no va a renunciar, sino que dijo que esta derrota es el inicio de un ciclo nuevo. Y también explicó por qué fue Vinicius que no pateó el primer penal, el que falló Bruno Guimaraes de Newcastle, y dijo que era porque eligieron a Bruno pensando que era el que estaba mejor en el campo, en los que estaban disponibles en ese minuto. La lista de favoritos para lanzar los penales era Neymar, Igor Thiago, Rafinha, Bruno Guimaraes y Gabriel Martinelli. Ese era el orden. Y no lo hicieron así y no salió bien. Bueno, es parte de los riesgos también. Parte del juego. Parte del juego, parte de los riesgos, y qué pena también por el que la pateó y no lo logró, porque ahora lo van a estar odiando. Una tajada de Nyland, claro, que celebró muy efusivamente. Bueno, lo ingrato que a veces también el fútbol. Oye, ¿y México? También fue cruel el fútbol con los mexicanos, que venían en una racha, nunca habían perdido en ese estadio jugando una Copa del Mundo. Y bueno, siempre hay una primera vez, como dicen, y fue ante Inglaterra por 3-2 en un partido que estuvo marcado por los 2 goles que hizo Jude Bellingham a los 36 y 38 minutos, que silenciaron el Estadio Azteca, que estaba muy emocionado en ese minuto, muy ilusionado con la campaña que estaba haciendo México. Recordemos que había ganado 4 partidos, los 4 que habían jugado hasta el momento, no habían recibido goles. Bueno, iba a llegar la reacción de México al minuto 42 con un gol de Julián Quiñones. Después, en el entretiempo, iba a venir un momento bien interesante porque hubo un show breve de Maná, que recordemos había estado... Peleó con Gallagher, ¿no? Con Liam Gallagher, tal cual, que él había dicho que Inglaterra iba a ganar 5-0. Estuvo un poco alejado. Estaban peleando por redes sociales, ahí de ambas bandas. Era un Oasis versus Maná. Tal cual, y con comentarios duros. Elijan ustedes, yo no voy a decir nada. Del líder de Oasis. Sí, que había dicho, si gana México, olvídense de los conciertos de nuestra banda en su país. Pesadito igual. Le encanta hacer pelear a la gente. Y generó la reacción. Yo vi que había mucha gente mexicana muy enojada con... En el segundo tiempo, de hecho, al principio México también empezó buscando el gol del empate, pero sería Harry Kane a través de un penal que iba a anotar el 3-1, y el segundo descuento llegó también a través de penal de Raúl Jiménez para México a los 69 minutos. Así el Estadio Azteca cerró su tercera participación en mundiales con una derrota de México, la primera en un mundial en ese estadio, que fue además un partido muy entretenido, muy dinámico, que también tuvo una expulsión después de una revisión en el VAR para los ingleses. Se trata de Jarell Quansah, que no va a estar disponible hasta donde sabemos en el siguiente partido, ya que este precedente que tenemos de hoy día... Al final del encuentro habló el entrenador de México, Javier Aguirre, y dijo que no se les puede reprochar nada a sus jugadores porque esto es fútbol, cometieron un par de errores en los goles que aceptan y que son las grandes ligas y no se puede equivocar uno porque te condenan. La banda Maná interpretó la canción El Rey, una versión rockera así en el concierto, y después sonó Oye mi amor, que claramente la gente se la sabía completa. ¿Qué te voy a decir? Parecen que fue medio yeta Maná. 80.000 personas fueron. Oye, nos quedan 30 segundos, Javier. ¿Qué se juega hoy día? Como decíamos, a las 3 de la tarde, Portugal-España en Dallas. A las 8 en Seattle, Estados Unidos-Bélgica. Mañana van a jugar Argentina con Egipto y Colombia con Suiza. Ya, vamos a ver, entonces vamos a estar pendientes de cómo se desempeña nuestra región, que ayer fue derrotada, y nosotros que estamos ahí apoyando básicamente lo que queremos, porque no somos parte del Mundial. Muchas gracias, Javier Zaldúa, por este bloque mundialero. Son las 11:57, vamos a saludar a Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, gracias. Ya viene el bloque digital a la vuelta y nos quedan cosas para hablar. Por ejemplo, las ARMYs.
y este sol que les apareció ayer. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos a Mesa Central Digital y ya está aquí en el estudio Daniela Jansson. ¿Qué tal, Dani? Buen Hola, lunes. Cota, ¿bien y tú? Todo bien. Qué partiendo bueno, la me semana. alegro mucho, partiendo la semana con información. Te traigo dos temas. Uno, Fernando Clige, que sabemos que falleció el pasado viernes. Este domingo se realizó el funeral en el Parque del Recuerdo de Huechuraba. Este actor uruguayo de 71 años, que se nacionalizó chileno, falleció tras ser diagnosticado un cáncer de páncreas, un agresivo cáncer. Esto lo supo hace 2 meses mientras grababa una teleserie nocturna para Mega. Personas del área dramática dijeron que sintió un dolor en la pierna, fue al doctor y lamentablemente le dieron esta noticia, que ya estaba con un cáncer con metástasis, por lo cual recibió cuidados paliativos. También gente que trabajó con él dijo que el actor no quería que se supiera de manera pública su enfermedad. Y fue despedido por toda la gente que lo quiso, compañeros de trabajo, familiares, amigos también. Como es tradicional, cada vez que fallece alguien, algún personaje público pasó por la pérgola de las flores. Ahí, como podemos ver en imágenes, su carroza recibió flores, los pétalos, lo típico, también muchos aplausos. Fue un momento muy emotivo para un actor que es parte de la cultura pop, de la memoria colectiva. Se hizo conocido en el 93 con Marrón Glacé, o sea que ahí consagró su carrera como galán. También, trabajó con su papá, con su hijo en teleseries. También tuvo un paso por el teatro en televisión en el 2000 con Pato Torres. También estuvo en la segunda temporada de Baby Bandito. También tuvo incursión en podcast. Así que tenía una voz muy particular. Muy particular, y también una presencia. Era un galán de tomo y lomo, como se dice. Sí, como los que ya no hay. Como los que ya no hay, sí. Aparte, yo lo recuerdo, no sé, siempre con traje, como que ese es mi recuerdo como sí, de... una persona como además de como su garbo, sí. Además siempre estaba muy bien vestido, entonces era un galán indiscutido y es como esa sensación de que uno crece con estas caras, ¿no? Como que se vuelven como un familiar lejano, por decir así. Entonces impactó mucho y lo rápido también. Bueno, sabemos que el cáncer de páncreas es de los más agresivos que hay. Exacto. Por eso también todos los doctores y los medios también han hecho un llamado a raíz de este caso, de que la gente también vaya a someterse a chequeos. Esto lamentablemente le quitó la vida en 2 meses. Así era que, por joven, supuesto, además, estaba 71 activo, años, estaba grabando, grabó varias escenas, según dijeron en Mega. Y su carrera también, como sabemos, se consagró con Marrón Glacé.
También participó en las teleseries Champaña del 94, El amor está de moda, Amándote, son muy, muy presentes en la cultura pop. También, bueno, volvió el año 2019 al Canal 13, donde participó en Amor a la Catalán, donde interpretó al villano Pedro Catalán, y también incursionó en ficciones sonoras en el podcast Paraíso sin escalas. Y también, como dije, su última aparición se dio el 2025 en un capítulo de la segunda temporada de la serie Netflix Baby Bandito. Bueno, le mandamos un abrazo a su familia y bueno, y también a los actores que estaban ahí, que siempre se vuelven ahí como una comunidad importante cada vez que despiden a alguien de sus filas. Así que un abrazo para una persona que fue parte también de la infancia y de la formación de muchos a través de la televisión. Y seguimos con las noticias porque hay un tema que ha marcado las pautas y ha generado mucha noticia y preocupación de parte de las fanáticas y fanáticos del grupo BTS, del megaproyecto surcoreano, que van a llegar a Chile en octubre con 3 fechas en una gira latinoamericana. Hay más información, hay una luz de esperanza para la comunidad ARMY. Salió el sol. Porque sí, luego de días de incertidumbre, el gobierno declaró este domingo que se abre a la posibilidad de que se realicen los conciertos de BTS en el Estadio Nacional. Recordemos que ¿por qué se había rechazado? Se rechazó. El Instituto Nacional del Deporte encendió las alarmas al negar el uso del principal recinto deportivo del país, ubicado en Ñuñoa, debido al plan de mitigación presentado por la productora de G-Medios, que no garantizaba la continuidad operativa ni el cuidado del parque, según las palabras que dijeron la semana pasada desde el IND. Claro, un escenario además muy pesado. Esa era la otra preocupación, que decían es un escenario 360, lo que genera que en medio de la cancha haya mucho sobrepeso y que podría destrozar el pasto. Así. Sí, pero la información que dio a conocer este domingo el gobierno cambia el panorama, porque según se informó, la productora ingresó una propuesta completamente modificada, ¿ya? Este nuevo diseño del escenario y la logística cambian sustancialmente la base de la evaluación técnica realizada previamente, según informó el gobierno. Y estas modificaciones se enfocan en 4 ejes. Primero, redistribución y reducción del peso de las estructuras. 2, mejoras en la distribución de carga sobre la pista y la cancha. 3, un nuevo sistema de protección del césped. Y finalmente el cuarto eje clave, que es una solución constructiva más amigable con el entorno. Pero la moneda también enfatizó en que G-Medios tiene que acreditar lo siguiente. Esto no es tan simple. La estructura de producción tiene que tener una certificación exacta de las cargas, presión y el peso de los escenarios. Protección de superficies, detallar el sistema de carpetas de apoyo para no dañar la pista atlética ni el terreno. También la logística de operación, una planificación al detalle del tránsito de camiones, montaje y desmontaje, porque sabemos que este es un mega show. Claro, igual hay que meter como camiones y maquinaria para hacer el escenario. Sí. Y también para sacarlo. Se prepara, exacto. Claro. Se prepara, también se tiene que mantener y luego lo posterior. Y también un cuidado agronómico, un plan estricto de mitigación y cuidado específico para el césped de la cancha de fútbol. También vimos las manifestaciones de la comunidad ARMY a lo largo de Chile, principalmente acá en Santiago, que como 400 personas, decía el Carabinero. Exacto. Muchas tenían también pedazos de pasto y decían que en la comunidad ARMY podía plantarlo y podía también pagarlo. ¿Sabes? En Perú están reforestando. Exacto. A propósito de la llegada de BTS. Para que la mega banda vea más bonito, claro, o sea, más bonita la capital peruana. Si peruana. En Perú pueden plantar árboles, en Chile yo creo que las ARMY no tenían problema en plantar pasto. Exacto. Y bueno, también se supo que el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, abordó esta polémica. Ya hasta el momento, un balance que nos entregaron hace unos minutos, han recibido 177 reclamos referentes al concierto de BTS. Y también nos dijeron que actualmente como servicio están monitoreando esta situación y que en ese contexto han oficiado tanto a la productora de G-Medios como a la tiquetera, que es Ticketmaster. Y también recuerdan desde la institución que es importante que ante cualquier cambio en las condiciones acordadas, reprogramación o eventual suspensión del espectáculo, los consumidores tienen el derecho básico a recibir información veraz y oportuna, así como también la devolución íntegra de todo lo pagado por el ticket, incluyendo el cargo por servicio. Por eso también se demandaba de parte de los fanáticos una respuesta de parte de G-Medios. Esta respuesta sería
a raíz de esta buena conversación constante con el gobierno, y el gobierno habló ayer y dijo que están evaluando este nuevo plan. Esto porque hay que pensar que la gente viaja también para este concierto. O sea, que hay gente de regiones que ya se está preparando para viajar a Santiago y que entendían que era siempre el Estadio Nacional. Que hay gente incluso también desde fuera del país, que también ya tienen todo listo. Y ese era también el reclamo y la preocupación. Y lo otro es que en otro lugar quizá el espectáculo no sería de la misma calidad. Esa también es otra de las preocupaciones. Pasó con Shakira un tiempo atrás, en donde decían no se tradujo para nada el cambio desde el Parque del Estadio Nacional versus el Estadio Nacional, porque quienes compraron ciertas ubicaciones no veían igual, o sea, cambia la configuración completa de ese cómo también es. era el temor de la fanaticada, que ya se hace en otro lugar, pero las cosas, Claro. comprar 360, una entrada fue básicamente, nosotros también ayudamos a comprar a amigas, amigos. Fue una cercanos, guerra. y fue una guerra conseguir entrar. Entonces nos ponemos en el lugar también de la comunidad, de la frustración que sienten, y por eso también es tan importante entregar información veraz y que pueda también darle más tranquilidad a esta comunidad. Ahí estaba mirando el Instagram de la ministra y claro, tiene tiene un posteo, por ejemplo, que tiene 1000 likes y tiene 19.000 comentarios, Dani. 19.000 comentarios. 19.000. Y bueno, hay mensajes hostiles, otros no tanto, otros que son como tratando de dialogar con la ministra. Y están las recetas también de Las infaltables recetas. las infaltables recetas de los chilenos, y en este caso son recetas coreanas. Así que ¿Recetas coreanas? sí, hay recetas coreanas. Si quieren conocer más de la cocina coreana, está el Instagram de la ministra, pero hay una oportunidad y hay diálogo entonces ocurriendo entre la productora y el vamos gobierno. a seguir esa noticia acá en TLT Radio. Excelente, muchas gracias Dani por este bloque, y nos vamos a ir juntas a despedir este programa, porque ahí tienen nuestras redes sociales, nos pueden encontrar ahí, estamos en el 103.3 en el FM, siempre con la información y con buena música. Nos encontramos nosotros mañana aquí en el streaming de Tele13 Radio, nuestro canal de YouTube, y todas las conversiones quedan también alojadas ahí. Nuestro sitio web es tele13radio.cl. Que tengan un excelente inicio de semana, a abrigarse harto, porque mañana siguen las heladas. Que estén muy bien. Chao, chao.